Qué bendición nuevamente estar vivos delante de la presencia de Dios, respirando aire con nuestros pulmones sanos. Gloria al Señor, que Él es bueno y grande en misericordia. Hoy quiere hablar el Señor en nuestras vidas para que tú y yo brillemos para Jesucristo. Ese es el tema de esta mañana, el cual vamos a estar compartiendo, ¿verdad? Y vamos a estar viendo de parte de Dios para ti y para mí, porque Dios es bueno y quiere bendecir a su pueblo. Amén, hermanos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 4, versículos del 1 al 12. Y dice la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podáis ser salvos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gloria, honra, alabanza y poder a ti. Padre, limpia los aires, Señor, bendito la gloria. Quebranta la brujería, la hechicería y todo espíritu de adivinación, Padre, la gloria. Todo espíritu de ocultismo, Señor, bendito de la gloria, sean atados y echados a lo más profundo del abismo, porque allí pertenecen, Señor. Todo espíritu de robo, de hurto, de muerte, de extorsión y de violación, ahora, Padre, la gloria, sean atados y echados a lo más profundo del abismo, porque allí pertenecen. Te pedimos, Espíritu Santo, que esta mañana nos des sabiduría, entendimiento, conocimiento, palabra de ciencia, palabra profética para cada uno de nosotros, y seas tú hablando en nombre de tu amado Jesús. Amén y amén. Pedro y Juan estaban ante el concilio. El concilio era un lugar en donde los sacerdotes principales se reunían para hablar acerca de muchas cosas, entre las cuales estaban celosos de lo que los discípulos de Jesús estaban haciendo, sanando a un enfermo que estaba a la entrada de la iglesia La Hermosa,
Así se llama la iglesia la hermosa. Allí, en esa entrada de ese templo, estaba un paralítico, en el cual él pasaba todo el tiempo allí porque era de nacimiento. Entonces, Pedro y Juan sanaron a este paralítico en el nombre de Jesús. Y estos sacerdotes, llenos de envidia por ver el milagro que había sucedido, de haber levantado y que ese hombre había sido sanado y que ese hombre que estaba enfermo se puso de pie, caminó y saltó adentro de la iglesia de alegría. Así debemos de ser nosotros, alegres, contentos, porque Dios está con nosotros. Dios está allí contigo, Dios está aquí con nosotros y Dios quiere que brillemos conforme a su voluntad. Él no te ha diseñado para que vivas en el polvo. Él no te ha diseñado para que vivas en ese lugar en donde se arrastra la serpiente. Dios quiere que te levantes, Dios quiere que brilles, Dios quiere que te llenes de su poder, de su autoridad. Por eso ellos, dice aquí, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Jesús resucitó de entre los muertos. Los saduceos no creen en la resurrección. Los saduceos son los que creen en la reencarnación. Creen que muriendo se van a reencarnar en un animal, en una mariposa, en lo que sea. Pero eso no es así. Jesús hizo resucitar su cuerpo, su mente y su alma. El Espíritu de Dios lo resucitó de entre los muertos. Fue crucificado y fue muerto en una cruz. Lo bajaron de la cruz, lo sepultaron, pero cuando él estuvo en esa tumba, estuvo 3 días que bajó a lo más profundo de las tinieblas, a lo más profundo de la tierra, a arrebatar de las manos de Satanás las llaves del Hades, de la muerte. Él tiene ahora el control de la vida y de la muerte. Por eso resucitó. El diablo no lo pudo retener, porque cuando él llegó a las profundidades del infierno, a las profundidades de la tierra, no encontró pecado en él. Por eso no pudo ser retenido en los confines del infierno, en lo más profundo del infierno. 3 días y 3 noches como la señal de Jonás. 3 días y 3 noches que estuvo en el vientre de ese pez. 3 días y 3 noches que Jesús estuvo en las profundidades del infierno, en las profundidades de la tierra. Por eso es que estos discípulos estaban anunciando la resurrección de Jesús. Por eso los saduceos y todos los sacerdotes, fariseos y saduceos, hipócritas, delante de la presencia de Dios, tomaron a Pedro y a Juan y los metieron en una cárcel. Y dice aquí, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Muchos y muchas personas se enojan que nosotros les prediquemos la palabra de Dios, que les prediquemos al Padre eterno, a Jesucristo, el único hombre, el único nombre en el cual nosotros podemos ser salvos se llama Jesucristo. No hay otro nombre, no es San Juan Evangelista, no es San Mateo, no es ninguno de ellos.
no es Santa Ana, no es San Vicente, no es San Felipe, no es ninguno de los santos que ha tallado en madera, que ha tallado en piedra. No es María tampoco. Ella no dio su vida por nosotros y ella no lo ha hecho todo. Quien lo hizo todo se llama Jesús de Nazaret. No cambiemos la palabra de Dios. Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. El Padre de las luces es Él. El que creó los cielos y la tierra fue Él. No ha sido María. María no existía en ese momento cuando el Padre dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No estaba hablando con el hombre, no estaba hablando con una mujer, estaba hablando con Jesús de Nazaret, su Hijo, y con el Espíritu Santo de Dios, quien tiene el poder para crear todas las cosas. Ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios, lo han hecho todo. No nos equivoquemos. No cambiemos las escrituras. No le pongamos cosas que no son. No le agreguemos cosas que no hay. Aquí dice en la palabra de Dios que somos salvos por el nombre de Jesús. No por el nombre de una mujer, no por el nombre de otra persona. Tengamos cuidados. ¿Quién nos está guiando en esta tierra? ¿Quién es su guía espiritual? ¿Un muerto? ¡Wow! Jesús resucitó de los muertos. El muerto está muerto y cuando él muere, su alma o va al cielo o va al infierno. Pero del infierno no puede pasar al cielo y del cielo no puede bajar al infierno, ni mucho menos a la tierra. Es una ley que Dios estableció. El único que puede estar en el cielo, en la tierra y en el infierno, que puede llegar a los tres lugares, se llama Jesús de Nazaret. Cuando alguien muere, hasta la fecha, todos los profetas que hablan de Mahoma, de Satya Sai Baba, ¿en dónde han resucitado? Demuéstremelo con hechos palpables que han resucitado o que se han reencarnado como ellos creen. No, mi hermano, mi amigo, Dios les bendiga en grande manera. Dios es fiel y verdadero. Él es el único y se llama Jesucristo de Nazaret, el que resucitó de los muertos. No hay otro. Por eso que muchos se enojan, porque al oír la palabra verdadera, como están ciegos espiritualmente, el diablo les ha puesto un velo negro, para que no puedan ver más allá de lo que están viendo. Y ese velo tiene que ser quitado de tu vista, pero tienes que leer la palabra de Dios, para que ese velo sea quitado de tu corazón, de tu mente y de tu alma, para que tú no te enojes por la palabra que hablamos, porque la palabra se llama Jesucristo. La palabra es Cristo. La palabra es desde Génesis hasta Apocalipsis, el principio y el fin, el alfa y el omega, el Padre eterno de las luces. No tiene tiempo, hay un principio y hay un final. No conocemos cuándo fue el principio y no sabemos cuándo va a ser el final. ¿Puedes tú darle consejos a Dios? ¿Puedes tú hacer los milagros que Dios hace? Es porque Dios te usa, sí, te usa en milagros, en prodigios, en maravillas, en proezas, sí, pero es Dios quien lo hace, no eres tú, no soy yo. Él es el Espíritu Santo quien hace todas las cosas posibles. Y tú debes de creer en eso, que yo tengo el don de la sanidad. Gloria a Dios, que Dios te use en sanidades.
pero no eres tú. Debemos de entender y comprender que es el Espíritu Santo de Dios el que mora en nosotros, que estamos bajo la sombra del Omnipotente, y la sombra de Pedro dice que sanaba a los enfermos, y eso era lo que estaba sucediendo aquí. Él había sanado a un enfermo. El Espíritu Santo de Dios que iba con Pedro es quien lo sanó, porque Pedro le dice que él no tiene dinero, y lo que llevo te doy. A Cristo en mi corazón lo tomó de su mano y le dijo: levántate. Hoy Dios te dice: levántate y brilla para Cristo. No estés con tristezas, no estés en angustia. Llénate del poder de Dios. Y mira, pero muchos les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Si tú estás oyendo esta palabra, tú debes de creerle a Dios. Tú debes de creer lo que Dios está hablando esta mañana. Muchos le creyeron y el número de los varones era como de 5,000. ¡Wow! Cuando el Espíritu Santo de Dios entró en aquel hombre y le afirmó los pies y caminó y saltó de alegría, porque Él es el quien nos afirma. Él es quien te llama. Él es quien te dice: ven a mí. Como le dijo a Mefiboset, a un paralítico. El rey te mandó a llamar. Dios te está llamando. Y deja de estar paralítico. Levántate, afirma tus pies en la palabra de Dios, afírmate en la palabra de Dios, llénate del poder de Dios, créele a Dios, que ya no se turbe tu corazón. Creed en mí, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Dios te dice: deja ahora las cosas del mundo. Él nos da la victoria, porque el mundo te lleva preso a una cárcel, así como llevaron preso a Juan y a Pedro. El mundo los capturó porque no tenían la sabiduría ni el entendimiento y no se les había revelado la palabra de Dios, pero a ellos sí se les había revelado. El Padre se les había revelado y habían sanado a aquel enfermo. Y muchos de los que estaban allí creyeron. Y dice que eran como 5,000. ¡Wow! Eran como 5,000 hombres que creyeron a la palabra de Dios en ese momento. Y cuando ellos creyeron, qué triste que los que eran los que daban las enseñanzas de la palabra de Dios, que eran aquellos sacerdotes fariseos y aquellos sacerdotes saduceos, no entendieron ni comprendieron que Jesús puede salvar tu vida. Y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Quién les dio la autoridad a ustedes para sanar a este hombre? Eso le estaban preguntando. Entonces Pedro, oiga bien, Pedro, lleno del Espíritu Santo, tú y yo debemos de estar llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios. Les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Gobernantes del pueblo, gobernantes de toda la tierra y ancianos de Israel.
los que enseñan la palabra de Dios. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Wow. Nosotros por nuestros pecados crucificamos a su Hijo Jesús en esa cruz. Él se llevó todos nuestros pecados ahí. Él fue molido por nuestros pecados. Él se llevó toda enfermedad, toda dolencia. ¿Por qué estás enfermo? ¿Por qué te duele el cuerpo? Si Él se llevó toda dolencia, toda enfermedad, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es porque todavía hay algo en tu corazón que no ha sido entregado a Jesucristo. Tiempo para Él. Tenemos 24 horas en el día. Un día y una noche, 24 horas. 8 horas para trabajar. 8 horas para dormir. Y las otras 8 horas para la búsqueda continua de Dios. Debes de establecer un horario para buscar de la presencia de Dios en tu vida. Pero no lo hacemos porque no creemos en Jesús, porque no creemos a su palabra que tiene poder para sanar tu vida, para sanar tu corazón, para sanar tu mente, tu alma, todo tu ser, aún tus finanzas. Y toda la tierra está sufriendo hoy una enfermedad terrible. Toda la tierra está sufriendo hoy una escasez grande que viene. No lo digo yo. Es lo que sucede cuando se para la tierra. El día en que la tierra se paró, dejó de producir. Estamos en una cuarentena, encerrados. Algunos trabajamos desde las casas, otros no tenemos empleo y otros no tenemos que comer. Qué terrible es que si no mueres de la enfermedad, puedes morir por inanición. Es importante, importantísimo que reconozcas que Jesús puede salvarte de eso. Es importantísimo que el nombre dado a todos los hombres se llama Jesús de Nazaret. No hay otro nombre en el cielo, no hay otro nombre en la tierra, no hay otro nombre debajo de la tierra. Solo el nombre de Yeshua, Mashiach, Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis por tus pecados y por mis pecados, lo hemos crucificado. A quien Dios lo resucitó de entre los muertos. Creed ahora que Dios tiene poder para sanarte, para levantarte, para que puedas brillar para Jesucristo. Brillemos para Jesucristo. Llenémonos de la palabra de Dios, porque lumbrera es a nuestros pies. Esa es la luz que tú debes de reflejar, la luz de Jesús. En tu luz veremos la luz de Cristo, que nos quita nuestra mente que está llena de tinieblas. Y pasamos de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo, el Cristo de la gloria, el que te da la victoria, el que te da el poder, el que te salva de una maldición eterna.
maldiciones generacionales que traemos desde tiempos antiguos, tan antiguos que podemos decir, un ejemplo, desde los mayas, que practicaban la brujería y el canibalismo, que practicaban la brujería y la hechicería. Una maldición generacional que debe de quitarse de tu vida ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Levántate, camina, salta de alegría, que el reino de los cielos se ha acercado hoy a tu vida. El reino de los cielos está aquí hoy, en este momento. Si tú no has conocido y no te has entregado a Jesucristo de Nazaret, hoy es el momento en el cual tú debes de arrepentirte de tus pecados y convertirte para nuestro Señor Jesucristo. Y si tú te has apartado de sus caminos, hoy es el momento en el cual tú debes ponerte a cuenta con Él. Cada uno de nosotros debemos de ponernos a cuenta con Jesús de Nazaret, porque este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. No quieren nada con Jesús, no quieren caminar con Jesús, y son los edificadores una piedra reprobada, la piedra angular, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Él es la cabeza del ángulo. Este es el ángulo, el Padre y nosotros. La cabeza de nosotros, la cabeza del ángulo, se llama Jesucristo. Él es la cabeza de todos los hombres. La cabeza de Jesús se llama Yahweh. La cabeza de Yeshua es Yahweh. Y la cabeza del hombre se llama Yahshua, y la cabeza de la mujer se llama el hombre. Y esa es la relación, y esa es la ley que Dios ha dejado. El Padre es la cabeza de Jesús, Jesús es la cabeza del hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer. Por lo tanto, todo lo que pasa en el hogar es responsabilidad del hombre. Porque es la cabeza de la mujer. Jesús es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos la iglesia. El yugo que nosotros debemos de tener es el yugo con Jesucristo. Caminar con Él como caminamos. Ese yugo de amor, de misericordia, de bondad, de generosidad. Que cuando caminamos con Él, cuando jalamos la carreta con Él, las bendiciones llegan a nuestros hogares. Él es la cabeza del ángulo. Y ningún otro hay. En ningún otro hay salvación. No hay salvación en nadie. No adore a los ángeles. No adore a los santos. En ellos no hay salvación. No adore a María. Su nombre verdadero allá en Israel es Miriam. Así como Yahshua es el nombre de Jesús, su verdadero nombre es Yahshua. Y se ha venido deformando. Y le decimos Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén, hermanos. En Cristo, en Jesucristo, tenemos la victoria. En Jesucristo somos más que vencedores. O sea, sabemos que alguien cuando está en un ring y está
peleando y vence a su oponente, es vencedor, vence. Pero con Cristo somos más que vencedores. Más, es algo más allá de lo que tú crees, de lo que tú piensas. Debemos de tener la mente de Cristo. Y la mente de Cristo no tiene límite. Pero nosotros estamos limitados porque el diablo te ha puesto límite. Tú debes ser libre. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tú debes de conocer la verdad y esta es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es Cristo. Cristo es la verdad. No hay mentira en Él. Por eso tú y yo debemos de poner nuestros sueños en Él. Cristo nos da la victoria y vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de gloria en gloria, de poder en poder. Porque cuando tú te levantas de mañana a orarle y a clamarle al Señor, Dios te da la victoria de ese día. Dios te da también y comparte su gloria contigo y también te da poder y autoridad y dominio propio. En Génesis, el libro de Génesis, capítulo 40, versículo 12 dice, y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. José estaba en la cárcel. A Juan y a Pedro los metieron en la cárcel. Pero Dios los sacó de ese lugar y lo puso a José bajo la única autoridad que había en ese tiempo en Egipto, el faraón. Pero hoy en día podemos ser nosotros quien Dios nos ha dado la autoridad aquí en la tierra. Como Faraón le dio autoridad a José, Dios nos da la autoridad a nosotros para que gobernemos en este lugar, para que gobernemos sobre la tierra. Sojuzgar la tierra, sobre toda la tierra, debemos de sojuzgarla, debemos de tener autoridad, debemos de cuidarla como Adán cuidó el Edén y fructificar en ella. Debemos de dar fruto al 30, al 60, al 90 y al 100 por 1. Tú y yo debemos de dar fruto, buscar siempre de la presencia de Dios. Santiago 2:3. Oiga lo que dice Santiago 2:3. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie y siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos.
Nosotros estamos siendo jueces y sojuzgamos de una manera equivocada. Debemos de juzgar con el juicio verdadero de Dios, con equidad. Dios nos ha elegido a cada uno de nosotros, a los pobres en este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Tú y yo debemos de ser ricos en la palabra de Dios, llenos de su presencia, llenos de su amor, llenos de su bondad, llenos de su generosidad y especialmente sin hacer acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Así como tú estás allí, que tú dices que no puedes llegar a Él porque no estás preparado. Ninguno viene a Cristo preparado. Él nos prepara en el camino. Él nos enseña en el camino. Él nos ayuda a que caminemos en el camino estrecho, en la puerta estrecha. La puerta ancha te lleva a la perdición, pero en el camino estrecho te lleva a la salvación. Por eso es que muchos hoy en día afrentan al pobre, al necesitado. Pero tú y yo no debemos de ser injustos, debemos de ser justos, debemos de caminar en la justicia de Dios. Dios es fiel y verdadero y es justo, es misericordioso, es generoso, es bondadoso. Y también ha preparado morada para ti y para mí. Él hace que tú puedas venir a Él, a vivir con Él, en su templo. Este es el templo y morada del Espíritu Santo hoy en día. Por eso Él destruyó el templo físico en el tiempo antiguo. La casa que había sido construida para Dios fue destruida. Hoy la casa eres tú y yo. Eso nos vino a enseñar nuestro Señor Jesucristo, que ahora tú y yo somos la casa de Él. Por eso tú y yo debemos de caminar brillando para Cristo. Debemos de brillar para Él. Debemos de aprender a que Jesús resplandezca en nosotros, a resplandecer tu rostro sobre nosotros, que Cristo brille en nosotros. Por eso, allá en Filipenses, capítulo 2, versículo 12, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Wow. Como siempre habéis obedecido, o como siempre habéis desobedecido. Lo importante es que si nosotros obedecemos siempre a Dios, no como en mi presencia solamente, dijo Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia, porque no estamos viendo, no estamos llegando a las congregaciones, no estamos viendo al pastor que te está guiando, pero aún estando en la ausencia de tu pastor, dice el Señor: ocupaos en vuestra salvación. Debemos de estar ocupados buscando de la presencia de Dios, quien es quien nos salva, con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Debemos de hacer la buena voluntad de Dios. El querer y el hacer de Dios es el querer leer la palabra y el hacer la palabra, el querer orar y hacer las oraciones que nosotros debemos de estarlas haciendo allí en donde tú estás, en tu hogar. Me estás siguiendo, no estás congregándote, pero a través de la palabra tú puedes buscar de la presencia de Dios. A través de la oración tú puedes buscar la presencia de Dios en obediencia a Él.
No solo el pastor, sino también las ovejas tienen la obligación de ocuparse de su propia salvación, porque la salvación es personal. Nosotros nos salvamos buscando de Dios. Si nuestros hijos no buscan la presencia de Dios, están en problemas con Dios, no están buscando la salvación de Dios. Por lo tanto, hay problema y no van a llegar a ser salvos, a menos que se arrepientan y se conviertan, a menos que se pongan a cuentas con Dios y busquen la salvación con temor y temblor, ocupándose de la lectura de la palabra, ocupándose de la oración en obediencia al Padre. Porque Él es el que produce en vosotros, produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Ya no peleemos contra Dios, ya no murmuremos en contra de Él, ya no peleemos en contra de Él, para que seáis irreprensibles y sencillos, para que nosotros no podamos ser señalados por el pecado, señalados por la ira, por el enojo, señalados por el pecado que anda tu corazón. Tú debes de limpiar tu corazón, tú debes limpiar tu mente y tu alma para que seáis irreprensibles y sencillos, humildes delante de la presencia de Dios, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Dios muestra las perversidades que hay en el corazón del hombre y en su mente. Dios muestra lo malo que hay en tu corazón y en tu mente y en tu alma. Dios nos muestra lo que está habitando en tu vida. Dios nos muestra. Nada queda sin que lo podamos ver. Dios lo ve. En medio de la cual debes resplandecer como luminares en el mundo. Nosotros somos luz en medio de las tinieblas, como una lámpara que refleja el sol, como la luna que refleja el sol. Nosotros debemos de reflejar a Cristo. Resplandecéis como luminares en el mundo, ácidos de la palabra de vida, llenos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Estamos trabajando no en vano, porque cuando nosotros trabajamos y predicamos la palabra de Dios, no estamos trabajando en vano. Hay una recompensa, hay un pago de Dios para nuestras vidas. Dios va a hacer grandes y tremendas cosas en nuestras vidas, en tu vida, pero debes de estar ácidos de la palabra de vida, llenos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, como hoy lo estamos viendo, cuánta muerte en todas las naciones de la tierra, cuánta muerte estamos viendo. El único que puede salvarte de la muerte se llama Jesucristo. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Regocíjese toda la tierra, todos los días de su vida, gozosos en el Señor, gozosos en su presencia. Debemos de estar gozosos cuando Él viene a nuestras vidas. Debemos de estar contentos y hablar con Él. ¿Estás tú contento? ¿Estás triste?
estás afligido, estás angustiado. Debemos de brillar. Debemos de quitarnos todas esas cosas. Por eso Dios te dice esta mañana que seas tú, aceptándolo como su único Salvador personal, arrepintiéndote de tus pecados, poniéndote a cuenta con Él. Regresa a Él. Nosotros venimos del tercer cielo a la tierra y usó el Señor a nuestros padres para engendrarnos en el vientre de nuestras madres. Pero debemos de regresar al Padre, al que nos creó, al que nos hizo. Y solo podemos regresar a Él a través de su Hijo Jesús. Y nos enseña que la puerta es estrecha. Orar, pedir y se os dará. Tocar y se os abrirá. Debemos de recibir a Cristo como nuestro único Salvador personal. Ahora tú tienes que hacerlo. Dice el Señor, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados hoy. Perdóname, porque he pecado contra ti y contra el cielo, y contra el Espíritu Santo de Dios. Límpiame, purifícame, santifícame. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, quiero ser alguien que brille para ti. Inscríbeme en el libro de la vida. Lléname de tu palabra vida, viva, que es viva y eficaz. Lléname de ti, Señor. E inscríbeme en ese libro, papá, en ese libro de la vida. Sé nuestro Dios eterno, desde ahora y para siempre, en el nombre que es sobre todo nombre, que se le ha dado a los hombres debajo del cielo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Brillemos para Cristo. Dios es fiel y verdadero, es bueno y grande en misericordia. Puede sanar tu vida hoy. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado y hablado de tu palabra. Amén y amén. Glorifícate.